Muy buenas tardes, gente. Mi nombre es César Arturo Pichardo Aguilar y en este video les hablaré sobre la historia de las telecomunicaciones. En los años 3500 AC solo había comunicación a partir de signos abstractos dibujados en papel hecho de hojas de árboles. Hacia 1184 AC ya se podían transmitir mensajes a distancia con señales de fuego. El antiguo imperio romano y griego poseían muy buenos sistemas de este tipo. Hacia los años 500 AC, dos ingenieros de Alejandría, Cleoxenos y Demócritos, usaban un sistema de recepción y transmisión de información solo en la noche. El sistema consta de dos caminos separados por una colina. Dependiendo de cuántas antorchas y cómo fueran acomodadas en la colina, el mensaje podía ser leído. Para el mensaje 100 Creats Have Desert fueron utilizadas 173 antorchas y la transmisión duró alrededor de 1 hora y media. Pero quizás uno de los primeros intentos de telecomunicaciones o transmisión de información a largas distancias fue la maratón, que consistía en que una persona llevaba un mensaje de un sitio a otro corriendo a través de kilómetros de distancia. En los años 490 AC, la victoria de Atenas sobre Grecia fue transmitida por un hombre, y luego de decirlo murió, ya que era muy extenuante el correr a través de tantos kilómetros. Luego nacieron otras formas de Luego nacieron otras formas de comunicación donde las personas se situaban en sitios altos y transmitían la información a otros, a través de gestos hechos por el movimiento de sus brazos, hasta que la información llegaba a su destino. En áreas selváticas donde se dificulta obtener línea de vista para transmisión de información desde sitios altos, fueron desarrollados los telégrafos de tambor. La idea era transmitir la información a través de sonidos que emanaban de un tambor hecho con madera de los árboles para los nativos de África, Nueva Guinea y América. Mientras que en China usaban el conocido tantam, que era un gran palo metálico creado para transmitir información audible con algunos toques de un martillo sobre él. Hacia los años 360 AC fueron creados los telégrafos de agua, que almacenaban información detallada y luego se transmitía por señales de humo o fuego. La idea era poder almacenar las señales de los telégrafos de antorcha, que pudieran ser leídas posteriormente. Esto se llamó telégrafo hidroóptico y consta de una serie de barriles llenos de agua hasta determinado nivel y se tapaban o destapaban de acuerdo a la señal de fuego que correspondiera. En los años 150 AC habían cerca de 3000 redes de telégrafos de agua alrededor del Imperio Romano. No solo los indígenas usaban señales de humo para intercambiar información, pero también en los años 150 AC los romanos trabajaron en este tipo de transmisión y tenían telégrafos de humo por una longitud total de 4500 kilómetros. Estos se usaban ampliamente para la señalización militar. La red de estos telégrafos consta de torres localizadas dentro de un rango visible desde donde se envían combinaciones señales ópticas y señales de humo para transmitir información. En el año 500 DC, el astrónomo Aryabhat de India desarrolló el sistema de numeración decimal, con el cual logró encontrar la facilidad de representar números largos con la adición de ceros decimales. En el año 1794, cuando la Revolución Francesa, fue necesario inventar un nuevo sistema de comunicación. Fue entonces cuando Claude Chev desarrolló el telégrafo óptico con su propio alfabeto. Este dispositivo consistía de una columna con dos brazos móviles y un rayo de luz atravesada. La estructura, con las combinaciones de dos rayos de luz, era posible mostrar diferentes cuadros que incluían como 196 caracteres, letras en mayúscula y minúscula, signos de puntuación, marcas, etc. La red de telégrafos constaba de 22 estaciones que unían a la población Lille con la capital París, separadas una distancia de 240 kilómetros, y tomaba solo de 2 a 6 minutos transmitir un mensaje. Leerlo e interpretar los símbolos podía tomar alrededor de 30 horas. 1.2 Principios de las telecomunicaciones eléctricas. 1729. Stephen Gray descubre que la electricidad puede ser transmitida. En 1750, Benjamin Franklin, con su famoso experimento de la cometa, estableció la ley de la conservación de la carga y determinó que debían de haber cargas positivas y negativas. En 1780, Charles Agustín de Coulomb midió fuerzas eléctricas y magnéticas utilizando una balanza de torsión que él mismo inventó. En 1801, en la Academia de Ciencias de París, Alejandro Volta, físico italiano, presenta su invento llamado pila de Volta. En 1809, el alemán Samuel Thomas Sommerin, 1755-1830, inventó el telégrafo eléctrico químico, cuyo principio se basaba en convertir agua en hidrógeno y oxígeno con electricidad.
1819. Hans Christian Oster encontró que un hilo por el que circulaba corriente hacía que se desviase una aguja imantada, demostrando que la electricidad podía producir magnetismo. Antes se consideraban fenómenos independientes. En 1820, André-Marie Ampère amplió las observaciones de Oster, inventó una bobina consiguiendo la magnetización casi simultáneamente. Georg Simon Ohm publicó su ley que relacionaba la corriente, la tensión y la resistencia. En 1831, Michael Faraday demostró que un campo magnético variable podía producir una corriente eléctrica, utilizando para ello un imán en movimiento, viendo la corriente inducida en un hilo próximo. En 1833 y 1837, Carl Friedrich Gauss (1737–1835) y Wilhelm Weber (1804–1891) inventan varios telégrafos electromagnéticos. Weber realiza la conexión entre Goethe-Sternwarte y la universidad con dos alambres. En 1835, Carl August Stengel tratan de usar rieles para la transmisión de señales. El gran problema fue el aislamiento. 1840, la primera patente de Morse. En 1842, Joseph Henry, inventor de la telegrafía de hilos, demostró que con un circuito de descarga podía magnetizar agujas situadas en el sótano 2 pisos más abajo. Utilizando un hilo vertical detectó rayos a una distancia de unos 12 kilómetros. En 1844, Samuel Findlay Breese Morse, nacido en 1791 en Charleston, Estados Unidos, perteneció a este año su código Morse para la telegrafía. Después de su presentación al mundo en 1835, gracias a este avance se realiza la primera transmisión telegráfica entre Washington y Baltimore. El 14 de mayo de este año, el mensaje fue un pasaje bíblico. 1849. Fue construida la primera línea de larga distancia para transmisión telegráfica entre Berlín y Frankfurt. Parte del cableado se hizo bajo tierra y el resto aéreo. 1850. A través del cable marino se logra enlazar Inglaterra y Francia. 1851. Se instalaron las primeras alarmas de incendio por cable en Berlín y Múnich por la firma Sims y Hamsle. 1853. Se inventa el telégrafo por cable para transmisión simultánea en ambas direcciones, modo dúplex. Se usa en el método de compensación propuesto por el físico austríaco Julius Wilhelm Gillen. 1858. Hay comunicación eléctrica entre Norteamérica y Europa. 1861. Philip Reis demostró a varios profesores alemanes su invento, el primer teléfono con posibilidad de transmisión de 90 metros. Él usó una membrana animal excitada por un contacto eléctrico para producir sonidos. La recepción se lograba con un inductor galvánico oscilando de la misma forma que la membrana. 1866. El primer cable submarino transatlántico hace posible el telégrafo transatlántico entre Estados Unidos y Francia. 1873. Los experimentos de Faraday permitieron a James Clerk Maxwell, profesor de la Universidad de Cambridge en Gran Bretaña, establecer la independencia de la electricidad y el magnetismo. En su A Treatise on Electricity and Magnetism publicó la primera teoría unificada electromagnética. Postuló que la luz era de naturaleza electromagnética y que era posible la radiación a otras longitudes de onda. 1874. Se inventa el código de Émile Baudu, utilizado en las primeras transmisiones telegráficas y radioeléctricas. En 1875, Edison descubrió que las chispas de los interruptores eléctricos producían radiaciones. En 1885 patentó un sistema de comunicaciones utilizando antenas monópolo con carga capacitiva. En 1876, el 14 de febrero, Alexander Graham Bell patenta el primer teléfono. Este sistema estaba compuesto de micrófono y parlante. Casi al mismo tiempo, Eliza Gray patenta el micrófono. 1877. Se instala la primera línea telefónica en Boston Somerville. En 1878 se instala la primera central telefónica en New Haven, Estados Unidos. Constaba de un cuadro controlador manual de 21 abonados. 1880. Thomas Alva Edison descubre en una lámpara de incandescencia el fenómeno de emisión en un filamento caliente. 1882. Nikola Tesla construye un sistema de potencia alterna, AC, para reemplazar los generadores y motores de corriente directa que se encontraban en uso. 1883. Edison descubre el llamado efecto Edison, sobre el que se basa la electrónica moderna.
1884, el investigador italiano Temístocles Calzecchi Onesti establece los fundamentos científicos del coesor. 1886, los datos para procesamiento del censo de Estados Unidos son almacenados en tarjetas perforadas. En 1887-1888, Hertz probó la validez de las teorías de Maxwell. Para su experimento, Hertz utilizó un dipolo alimentando en su centro con las descargas de una bobina. Como antena receptora, usó una espira cuadrada con un entrehierro en el que se producían descargas. Hertz consiguió sintonizar el sistema añadiendo esferas a los brazos del dipolo, equivalentes a la carga capacitiva y bobina serie, y condensadores paralelo a la espira receptora. En 1891, el físico francés Edouard Branly construyó el primer receptor de ondas electromagnéticas, al que denominó coesor. Consistía en un tubo lleno de limaduras de hierro conectado a una pila y un galvanómetro. En 1892 se logra el primer intercambio telefónico automático usando marcación sin operadora. 1894, el italiano Marconi efectúa la transmisión de señales inalámbricas a través de una distancia de 2 millas. El sabio inglés Locke, el Real Instituto de Londres, utilizando un excitador Hertz y un coesor Branly, establece la primera comunicación en Morse a 36 metros de distancia. En 1895, el profesor ruso de matemáticas de la Universidad de Kazán, Alejandro Popov, inventa la antena que asoció el tubo de limaduras de Branly para detectar tormentas lejanas. El ingeniero italiano Guillermo Marconi realiza el primer experimento de transmisión de señales radioeléctricas. A poca distancia, Marconi transmite señales Morse sin ayuda de alambre de unión a una distancia de milla y media. En 1896, Marconi patenta un dispositivo de perfeccionamiento en las transmisiones de impulsos y señales eléctricas, con lo que se evoluciona a la radiotelegrafía. En 1897, Oliver J. Lode patenta una serie de importantes avances: los dipolos biónicos, las cargas inductivas y la sintonía con circuitos resonantes. 1897, se instala la primera estación Marconi en la isla White. 1898, el 3 de junio, Marconi inaugura el primer servicio radiotelegráfico regular entre White y Bournemouth, de 23 kilómetros de distancia. Se constituye en Londres la primera sociedad telegráfica, The Wire Telegraph y Signal Co., siendo nombrado Marconi su director para explorar la telegrafía sin hilos. 1899, el día 28 de marzo, Marconi asombra con la primera comunicación por radio entre Inglaterra y Francia a través del Canal de la Mancha. Las primeras palabras fueron para Branly, descubridor del coesor. 1889, las agrupaciones de antenas fueron propuestas por Sidney George Brown y James Ernest Murray. Aunque los primeros experimentos no se produjeron hasta 7 años después, las antenas de microondas como reflectores parabólicos, lentes, bocinas y guías de onda ya se usaron antes de 1899, la primera central automática en Princeton, Estados Unidos. El 12 de diciembre de 1901, Marconi estableció la primera comunicación transoceánica entre Cornwall en Gran Bretaña y Terranova en Canadá. La frecuencia utilizada fue de 820 kHz, 366 metros. La potencia del transmisor era de 15 kilowatts. La antena transmisora era un monópolo en abanico soportado por dos mástiles de 48 metros, separados 60 metros. La antena receptora fue un hilo metálico suspendido de una cometa. 1902, Paunsland inventa su generador de arco, que durante muchos años se utilizó en las emisoras de telegrafía sin hilos, comunicación radioeléctricas para embarcaciones que navegaban alrededor del mundo usando códigos Morse. 1904, John Ambrose Fleming, colaborador de Marconi, utilizó por primera vez una válvula termoiónica para detectar señales de radio. 1903, se produce la primera comunicación con un buque de pasajeros en Luisiana, desde las bases de Poldock y Grace Bay. En 1905, las antenas habían evolucionado hacia un monópolo piramidal con carga capacitiva a 70 kHz en el lado británico y una estructura capacitiva con 200 radiales a una altura de 60 metros en Terranova. 1906, se construye en América el primer sistema para transmisión de voz a través de ondas electromagnéticas. Comienzo de la era electrónica: rectificadores, triodos, válvulas termoiónicas, amplificadores, etc. En 1906, Marconi midió el primer diagrama de radiación de una antena de hilo paralela al suelo. Dicha antena es la precursora de las actuales antenas de onda progresiva rómbicas y B. En 1907, Fleming
perfecciona su diodo termoiónico detector de radio. 1808, LED de Forest, Premio Nobel de Física, construye el triodo, permitió el desarrollo de amplificadores de radiofrecuencia, osciladores, moduladores y la mejora de receptores al combinar las válvulas con circuitos resonantes. 1909, intercambio telefónico automático entre Berlín y Múnich, Alemania. El periodo comprendido entre 1910 y 1919 se caracteriza por la construcción de transmisores con grandes antenas de baja frecuencia y elevada potencia. En la década 1910-1919 también se introdujeron nuevas técnicas, como las ayudas a la navegación, las comunicaciones con submarinos sumergidos y los sistemas de control a distancia. Nace la transmisión AM, usando una frecuencia portadora modulada por una señal de voz. En 1911 se construyó las antenas de Radio Virginia en Arlington a la frecuencia de 137 kHz. El transmisor tenía una potencia de 100 kilowatts. En 1910 se inventa el tubo de vacuum, dispositivo que permite transmitir voz a través de largas distancias y más de una conversación sobre el mismo cable. En 1913 Meissner fabrica el primer oscilador. En 1914 en Estados Unidos se funda la ARRL, American Radio Relay Live, primera organización de radioaficionados de este país. 1915 la Compañía de Telégrafos del Oeste de Estados Unidos transmite la palabra por radiotelefonía desde Vermont a San Francisco, Hawái y París. En 1916 Marconi realizó una serie de experimentos con señales de 2 y 3 metros de longitud de onda, utilizando reflectores parabólicos cilíndricos construidos con hilos verticales. Los resultados de la experiencia aconsejaron la utilización de frecuencias de HF e impulsaron el descubrimiento de los enlaces troposféricos en 1932. Durante 1916 hubo emisiones diarias de música en New Routledge, en el estado de Nueva York. En 1918 Armstrong Project, el circuito super heteródino básico para receptores AM, moduladores de amplitud. 1919 se descubre la memoria binaria, conmutador construido con dos triodos. El técnico investigador David Sarnoff de la RCA presenta a la dirección comercial y a los técnicos de esta compañía su proyecto del primer receptor de radio para su uso público, siendo rechazado por unanimidad por no considerarlo rentable. En 1920 la emisora Marconi Wireless de Sherlock, Inglaterra, transmite en plan de ensayo el primer concierto de música clásica. La primera transmisión pública de radio tomó lugar el 22 de diciembre en Königsberg, Westerham, Alemania. Aparece la venta al público la revista QST, órgano oficial de la ARRL de Estados Unidos, en Pittsburgh, Estados Unidos. Se inaugura la emisora KDLA, que es la primera que emite programas regulares de radio. Armstrong desarrolla el circuito super heteródino. 1921, la TSF inicia en París los primeros ensayos de programas de radio para el público utilizando la Torre Eiffel como antena. En 1922, la BBC emitió su primer programa no experimental en noviembre. En España, la primera emisora fue Radio Barcelona, inaugurada en el 24 de octubre de 1924. En 1925 ya existían unos 600 emisores de ondas medias. Las primeras antenas de radiofusión eran muy similares a las utilizadas para las comunicaciones punto a punto, pero pronto evolucionaron hacia el radiador de media onda, que ofrecía la ventaja de la cobertura omnidireccional. Los receptores super heteródinos inventados por Edwin H. Armstrong fueron posibles gracias a los tubos eléctricos. Los receptores utilizaban como antenas la red eléctrica y como masa las cañerías de agua, pero pronto evolucionaron hacia las antenas en forma de T y piquetas de masa. En 1922, Taylor y Young del Naval Research Laboratory (NRL) detectaron objetos en movimiento midiendo las interferencias producidas en un sistema de radio de onda continua de la longitud de onda de 5 metros con el transmisor y receptor separados. Presagiando los sistemas de radar, propusieron continuar los trabajos, pero su plan no fue aceptado. En 1923 se instala la primera central telefónica de larga distancia, Bavaria, Alemania. Vladimir Sorokin patenta su invento del tubo de rayos catódicos, usando más adelante como el principal elemento para la televisión. Los radioaficionados Fred Snell, UMO, en América y Leon Deloy, O8AB, en Francia, establece una comunicación en la banda de 110 metros. Sorokin inventa el tubo para transmisiones de señal de televisión.
En 1924, radioaficionados realizan las primeras QSO entre Francia y Australia. El día 23 de marzo a las 10 de la noche comienzan las primeras emisiones experimentales españolas de radio en onda media desde el madrileño Prado del Rey N1822 a través de Radio Ibérica EAJ-6, que se inauguraría el día 12 de mayo a las 10 de la noche. En 1925, Bray y Tube midieron la altura de la ionosfera utilizando para ello un radar pulsado. En 1925, televisión. Los primeros experimentos de televisión se iniciaron en Gran Bretaña. En 1925, John Lloyd Bardi presentó un sistema de exploración mecánica de las imágenes. En 1926, en París se funda la IARU, International Amateur Radio Union. Se descubre la modulación en frecuencia FM, con lo que se logra alta calidad del sonido para la radiofusión. En 1926, UDA realizó las agrupaciones de un solo elemento activo con elementos parásitos. Dichas antenas, denominadas Yagi, fueron dadas a conocer por el japonés así llamado, en un artículo publicado en inglés en el año 1928. En 1927, primer enlace continental mediante radio de onda corta. En 1928, el físico alemán Paul Nipkow, inventor de la televisión, realiza la primera transmisión inalámbrica de imágenes. En 1929, Franklin desarrolló el radiofaro. En Escocia se empezó a utilizar el sistema de búsqueda de dirección DF de Adcock. Consiste en 4 monópolos. En 1928, Diamond y Dunmore desarrollan el primer sistema de aterrizaje instrumental ILS. El desarrollo de las microondas, 1930, 1939 y el radar. En los primeros decenios del siglo XX, las frecuencias de trabajo en las bandas de LF, MF y HF hacían que las antenas tuvieran unas dimensiones mucho menores o comparables a la longitud de onda. En dichas bandas los circuitos se pueden considerar como elementos concentrados. Las bandas de microondas no están claramente definidas, pero se entiende que empiezan a partir de UHF hasta banda X. En dichas bandas las antenas son mucho mayores que la longitud de onda y los circuitos son de elementos distribuidos. 1930, Walter Schottky y otros físicos descubrieron el mecanismo de los semiconductores. Se inventó el LED, rectificadores y celdas fotovoltaicas. El físico alemán Fritz Schotter patentó un sistema que mejoraba la calidad de video. En el año 1930 se detectó que por primera vez un avión en vuelo de una forma accidental, LA Highland del Naval Research Laboratory NRL, comprobó mientras probaba un sistema DF, dirección Finding, que al pasar un avión por la cercanía se producía un incremento en la señal recibida. En 1931, primera transmisión electrónica de imágenes de televisión en Berlín. Allen Drummond inventa el osciloscopio. En el año 1931 se estableció un enlace entre Francia y Gran Bretaña, utilizando antenas reflectores a 1760 MHz. Marconi nudió el alcance sobre el mar de una transmisión a 500 MHz sobre el mar Mediterráneo, encontrando que se podían recibir señales a una distancia igual a 5 veces el alcance visual, descubriendo lo que se conocería después como enlaces troposféricos. En 1932, de los laboratorios de ARRL en Estados Unidos sale el prototipo del receptor superheterodyno de James Lamb. El día 26 de septiembre comienzan las emisiones experimentales de EAQ Madrid, la primera emisora de radiofusión en onda corta de España. En 1932, radar. Ya se había perfeccionado el sistema de radar en el NRL y se podían detectar aviones a una distancia de 80 kilómetros del transmisor. Las primeras experiencias con un radar pulsado en Estados Unidos se realizaron en el NRL en abril de 1936 con un sistema de la frecuencia de 28.3 MHz y un ancho de pulso de 5 microsegundos. Al cabo de unos meses el alcance se aumentó a 40 kilómetros. Pronto se llegó a la conclusión de que era necesario subir en frecuencia, especialmente para los sistemas embarcados. Los primeros sistemas a 200 MHz se empezaron a desarrollar en 1936. Con una potencia de 6 kilowatts se alcanzaba una distancia de 50 nullas. El sistema se denominó CXAM. En 1935, radar en Gran Bretaña. Se iniciaron los estudios sobre el radar cuando se propuso a Sir Robert Walston Watt la construcción de un haz destructor con ondas de radio. Las conclusiones del estudio fueron de que no era viable, pero recomendaba estudiar el problema de la detección de objetos.
En 1935 propuso las condiciones de funcionamiento. En 1936 se probó un sistema de interferencia de onda continua a 6 MHz. En 1935 se probó un sistema pulsado a 12 MHz con un alcance de 40 millas. En el año 1938 se tenía el funcionamiento el famoso sistema radar Chain-Home a 25 MHz con un total de 5 estaciones costeras. En Alemania se detectaron barcos en 1938 con un prototipo de radar llamado Frey A. La frecuencia de trabajo era de 125 MHz y el alcance entre 30 y 60 kilómetros. En otros países como Francia, Rusia, Italia y Japón se hicieron experimentos de interferencia en sistemas de comunicaciones de onda continua e incluso Francia y Japón instalaron sistemas que revelaron poco útiles en general. En 1930, radioastronomía. Las interferencias que se producían en las comunicaciones de LF, especialmente en el verano, hicieron que los laboratorios de la Bell encargaran a Carl J. Jansky en 1930 un estudio para que determinara dichas direcciones. A fin de diseñar las antenas con nulos en ellas, Jansky construyó una antena tipo cortina de Bruce, 8 elementos con reflector funcionando en la banda de 14 metros rotatoria. Con dicha antena comprobó que el ruido estaba originado en las tormentas, pero descubrió además una fuente de ruido que estaba siempre presente y que tenía una periodicidad de 24 horas. Tras meses de observación, Jansky determinó que provenía de la Tierra y del Sol. Además, que había un ruido que provenía de la galaxia. Con un máximo en el centro, Jansky había descubierto la radioastronomía. Con las medidas del ruido se estableció el límite de sensibilidad que se podía alcanzar con un sistema receptor de onda corta. En 1838, Groth Reber construyó una antena parabólica de 9 metros de diámetro que funcionaba en la banda de 2 metros, con la que estableció los primeros radiomapas del cielo. John D. Krause descubrió en 1946 en la Universidad de Ohio State la antena hélice. Se aplicó a la construcción de un radiotelescopio en 1951. La banda de funcionamiento era de 200 a 300 MHz. En 1935 se construyen los primeros cables coaxiales y multipar para propósitos de comunicación. En 1936 el ingeniero norteamericano Armstrong desarrolla los estudios técnicos para la puesta en práctica de la FM. Fue desarrollado el primer modelo de calculadora programable SUSE Z1 por el ingeniero alemán Konrad Zuse. Esta calculadora solo trabajaba con elementos mecánicos. En 1936, las primeras transmisiones experimentales de TV electrónica se realizaron durante los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936. Las emisiones regulares de la BBC comenzaron el mismo año. Se utilizaba la frecuencia de 45 MHz. La antena transmisora era una agrupación circular de dípolos. En 1937 es desarrollado el tubo Kreislauf Reflex para generación de señales de microondas. En 1938 el alemán Werner Flechit 1981 tiene la idea de construir los tubos de rayos catódicos a color. La Segunda Guerra Mundial 1939-1945. La Segunda Guerra Mundial se puso un esfuerzo considerable en el desarrollo de todas las tecnologías asociadas a las comunicaciones y a los sistemas de radar. Las investigaciones realizadas sentaron a la base para los desarrollos futuros de sistemas de aplicación civil. Durante la Segunda Guerra Mundial hubo considerable esfuerzo en los sistemas de microondas para aplicación a los sistemas de radar. Se usaron los reflectores lentes bocinas que ya se habían diseñado a finales del siglo XIX para demostrar las teorías de Maxwell. Durante esta época se utilizaron las guías de onda abiertas para alimentar reflectores o lentes y las bocinas como radiadores poco directivos. También se desarrollaron las bocinas con dos modos para controlar la distribución de campos en la apertura. Se desarrollaron variaciones del reflector parabólico como cilindros o sectores. Las antenas pivot o chis se inventaron durante los años de la guerra para conformar el haz en forma de cosecante. Se deformaron los paraboloides o se utilizaron múltiples alimentadores. Se diseñaron a raíz de guías ranuradas en la cara estrecha o en la cara ancha, con los diseños resonantes o de onda progresiva. Durante la guerra se desarrolló toda la tecnología de guías de onda. Los trabajos de investigación fueron recopilados posteriormente por el Radiation Laboratory del MIT bajo la supervisión del National Defense Research Institute. Muchos de los textos siguen siendo una referencia obligada en la actualidad.
El magnetrón fue descubierto en el año 1940 en Gran Bretaña por Bott y Randall. Dicho descubrimiento permitió el desarrollo del radar en ondas centimétricas. Se obtuvo una potencia medida de 400 watts utilizando un magnetrón de 6 cavidades a la longitud de onda de 9.8 centímetros. En Estados Unidos se construyó el sistema Eagle con un array de 250 dipolos a la longitud de onda de 3.2 centímetros con la posibilidad de barrido en un margen de 60 grados. En 1936, la RBC inició la emisión de TV utilizando sistemas mecánicos y electrónicos. Pronto se demostró la superioridad de los sistemas eléctricos. Durante la siguiente década se demostraron las ventajas de aumentar el ancho de la banda y la frecuencia VHF. En 1939, la NBC comienza la difusión de señales de televisión comercial. En 1940 es instalado el primer servicio de radioteléfonos por Deutsche Reichspost entre Berlín y Nueva York. En 1941 se desarrolla la calculadora SUSE Z3, que incluía alrededor de 600 reales para cálculos y 2000 reales para memoria. Trabajaba con el código binario Landspeed. Son probados en Estados Unidos los primeros programas de TV a color. En 1942 inventando el casete para grabación magnética de audio. En 1944 en Estados Unidos, Howard H. Einstein diseñó el primer computador programable llamado Marquis. En 1945, Arthur C. Clarke propuso en 1945 la utilización de los satélites coestacionarios para los sistemas de comunicaciones de cobertura mundial. Un satélite en órbita circular ecuatorial de radio 42.242 vería siempre en la misma zona. Un satélite cubriría casi un hemisferio y con 3 satélites espaciados 120 grados se tendría una cobertura mundial. 1946. Radioastronomía. Tras la Segunda Guerra Mundial se produjo un resurgimiento de la radioastronomía. Se construyeron grandes instalaciones de observación. La primera de ellas fue la de Manchester, Crowell Band. En la actualidad destacan varias instalaciones como el Instituto Max Planck de radioastronomía de 100 metros de diámetro y 3.200 toneladas. Puede funcionar hasta 30 GHz. Otra gran instalación es el reflector esférico fijo de 305 metros de diámetro, construido en Arecibo, Puerto Rico. El alimentador primario está soportado por cables y 3 tubos. Es posible en un Baidu de unos 20 grados desde CENIC. En San Agustín, Nuevo México, se encuentra el Array BLA, Very Large Array, con 27 antenas Cassegrain de 25 kilómetros de largo, que se pueden desplazar sobre 3 ejes separados 120 grados de 21 kilómetros de largo. Un radiointerferómetro de 5 kilómetros se encuentra en Cambridge. En 1946, Eckert y Maury desarrollan la primera computadora totalmente electrónica, conocida como ENIAC, la cual contenía 1500 relés y cerca de 18.000 tubos. El consumo de energía era de 150 kilowatts, su peso de 30 toneladas aproximadamente y cubría un área de 140 metros cuadrados. Además era 1000 veces más rápida que Mark I. En 1946 comenzó la gran expansión de la televisión. También Edwin H. Armstrong demostró la mejora de sonido en las transmisiones de radio utilizando modulación de frecuencia en la banda de VHF. En 1948 los investigadores estadounidenses John Barden y Walter H. Brattain patentaron el transistor y Bose los efectos del transistor como amplificador. El 1 de julio la firma de los Estados Unidos Bell Telephone Laboratories anuncia por todos los medios de difusión norteamericanos el sensacional descubrimiento del transistor. Se definen regulaciones telefónicas para uso de teléfonos de marcación directa. Antes de la Segunda Guerra Mundial nace el conteo de duración de llamada por impulsos. En 1947, Radar, Marcum y Sherkin presentan la teoría estadística de la detección. En 1953, Woodward propone la función de ambigüedad. En 1949 se inventan las primeras tarjetas de circuitos impresos con el fin de facilitar la localización de los componentes y abaratar los costos de los equipos electrónicos. En 1951, Howard H. Aiken desarrolla el gran computador electromagnético. En 1954, Radar se introduce la técnica MT1 para la visualización de blancos móviles. En 1954 se crea el primer radiotelescopio de 76 metros en Inglaterra. En 1955 se instala el primer sistema de marcación telefónica a larga distancia en Basel, Suiza. Se descubre el diodo Varactor.
En 1956, Bell y Howell desarrollan la cámara de video electrónica. En 1957, URSS fue lanzado al espacio el primer satélite por la URSS. Era una esfera con un diámetro de 58 centímetros y un peso de 84 kilogramos. Su nombre es Sputnik. En 1958, Estados Unidos. El 18 de diciembre de 1958 se lanzó el SCORE Signal Communique B Orbit Rally Equipment. La órbita era elíptica de baja altitud con un periodo de 101 minutos. El satélite grababa el mensaje al pasar por una estación y lo reproducía frente a otra estación receptora. La longitud máxima del mensaje era de 4 minutos, equivalente a un canal vocal o 70 canales de teletipo de 60 palabras por minuto. La frecuencia del enlace ascendente era 150 MHz y el descendente de 132 MHz. Había un radiofaro a 108 MHz. Las baterías del sistema fallaron a los 35 días. En 1958 desarrolló el circuito integrado primeras transmisiones de radio estereofónicas. En 1960 la NASA de Estados Unidos puso en órbita a Echo-IA, el primer satélite de comunicaciones. Era una gran esfera metálica de 30 metros de diámetro, localizada a una altitud de 1600 kilómetros, que reflejaba las señales radioeléctricas que recibía. El repetidor pasivo, sin ningún tipo de baterías o repetidores. Los periodos de rotación eran de 118 y 108.8 minutos. La órbita era muy baja, por lo que los satélites solo eran visibles simultáneamente desde dos estaciones, unos pocos minutos. La potencia de los transmisores era de 10 kilowatts, las frecuencias de 960 MHz y 2390, y las antenas de 25 y 18 metros de diámetro. En 1961, IBM Alemania introduce el concepto de teleprocesamiento. Los datos transmitidos serial o paralelamente a través de una línea telefónica pueden ser reprocesados directamente en un computador. En el mes de diciembre es puesto en órbita el primer satélite artificial Oscar 1 para el uso de los radioaficionados. En 1962, el 20 de mayo, el satélite TESSAT 1 puesto en órbita por 10 días, permite la primera transmisión de imágenes de televisión entre Estados Unidos y Francia. Órbita baja. El primer satélite con repetidores de banda ancha 4 entre 6 GHz. En 1963, TESSAT 2 lanzado en 1963. En 1963 desarrolló el diodo emisor de luz LED. En 1963, primer minicomputador comercial. En 1963, radar. Se publica la teoría del filtro adaptado, que ya se había usado durante el periodo de la guerra. En la década de los 60 se introducen las técnicas digitales. En 1963-1964 los satélites SCOM 2 y 3 fueron los primeros puestos en órbita geoestacionaria. En 1963 y 1964 el primero de la serie falló durante el lanzamiento. La utilización era militar. En 1964, en Estados Unidos, el Hospital de la Universidad de Nebraska, el Instituto Psiquiátrico de Omaha y el Hospital de Norfolk fueron enlazados por un canal de radio satelital, empezando así la telemedicina. En 1964, Estados Unidos, Echo 2 lanzado el 25 de enero de 1964. En 1965 se logran las primeras fotografías del planeta Marte transmitidas desde el satélite Mariner 4. Comunicación comercial vía satélite. En 1965 el primer satélite comercial en órbita geoestacionaria fue el Intelsat 1, llamado también Early Bird. Fue lanzado el 6 de abril de 1965 y estuvo en operación hasta 1969. Las comunicaciones se iniciaron de forma operativa el 28 de junio de 1965. El satélite tenía dos transpondedores de 25 MHz de ancho de banda. Los enlaces ascendentes estaban a 6.301 MHz para Europa y 6.390 MHz para Estados Unidos. Los enlaces descendentes estaban en las frecuencias de 4.081 MHz y 4.161 MHz. Con dichos satélites se inicia la actual época de la telecomunicación espacial. Las organizaciones Intelsat inició sus actividades en 1964 con 11 países miembros. En la actualidad tiene 109 miembros y da servicio a 600 estaciones terrenas en 149 países. Las series de satélites van desde los Intelsat 1 a los Intelsat 7.
El Intelsat 1 podía transmitir 240 canales vocales o un canal de TV. En 1968 los satélites de la serie Intelsat 3 se empezaron a lanzar en 1968. Podían transmitir 1200 circuitos telefónicos y 2 canales de TV. En 1971 la serie 4 se empezaron a lanzar en 1971 con 4000 canales y 2 de TV. En 1979 se crea Inmarsat, Organización Internacional de Satélites Marítimos, y permite la comunicación a través de satélites con barcos. Se utilizaban satélites Maresat. En 1981 la serie 5 se inicia en 1981 con 12.000 canales vocales y 2 de TV. Finalmente los de la serie 6 triplican la capacidad del anterior multiplicada por 150. La capacidad del primer Intelsat 1, el número de los transpondedores es de 38 en la banda C y 10 en la banda Q. Dichos satélites distribuían inicialmente la señal a las estaciones locales y redes de cable, pero en la actualidad pueden ser recibidos por usuarios individuales. Destacan los satélites europeos ECS y Astra, que trabajan en la banda de 10.9 a 11.7 GHz, y los satélites americanos en la banda de 3.7 a 4.2 GHz. Los satélites de difusión directa DBS tienen asignadas unas frecuencias diferentes, de 11.7 a 12.5 GHz, y podrían ser recibidos con antenas de diámetro reducido y receptores de bajo costo. En 1966, el científico Charles Kao de Estados Unidos fue el primero en usar la luz a través de un conductor de fibra de vidrio para transmitir llamadas telefónicas. En 1968, Fax, la firma electrónica alemana Grundig, introduce el concepto de fototelegrafía al permitir la transmisión de imágenes a través de las líneas telefónicas. En 1969, nacimiento de Internet, gracias al desarrollo de la red de computadoras ARPANET por B.P. Alloger. En 1970 se usó oficialmente el método de multiplexación por división de tiempo TDM para intercambio telefónico. En 1971 Rand Xerox colocan la primera telecopiadora en el mercado, desarrollo del microprocesador. En 1972 primeras 2.839 conexiones de TV cable construidas en Estados Unidos. En 1974 primera calculadora programable de bolsillo lanzada por Hewlett Packard. En 1975 la compañía IBM desarrolla la primera impresora láser tipo IBM 3800 Sony. Saca al mercado el Betamax. Se inaugura en Toronto, Canadá, el TV más grande del momento, 553.33 metros. En el año 1976, Symantec desarrolla el teletipo. Motorola introduce la tecnología TTL para desarrollos de nuevos microprocesadores. En 1977 fue el año con mayor número de lanzamientos de satélites de comunicación. Sirio 1, CS, Intelsat T4, Siemens empezó la producción en masa de las centrales telefónicas EWS. En 1978 se logró tener información acerca de la atmósfera de Venus, primera fibra óptica puesta en operación en Berlín. En 1979 se introduce el servicio de telefax en Frankfurt. Sony desarrolla el primer radio cassette. El 16 de julio se funda Inmarsat, japonés. Matsushita patenta la pantalla de televisión de cristal líquido. En 1980 varias firmas japonesas lanzan al mercado los primeros receptores de radio sin condensador variable de sintonía, que es sustituido por un sintetizador PLL y un teclado numérico para marcar las frecuencias. Se incrementan las capacidades de almacenamiento de los microchips 64 megas. Se posiciona en el mercado el primer computador portátil. Se introduce la tecnología de banda ancha para transmisión usando megahertz de BW. Se pueden realizar videoconferencias. En 1981, Finlandia, Suecia, Noruega y Dinamarca, sistema NMT Nord Mobility Telephone, 450 MHz. En 1981 se introduce la tecnología del sonido multicanal. Los primeros CD player y los discos compactos se posicionan en el mercado. En 1982 España NMT a 450 MHz. En 1982 European Telecommunications Standard Institute ETSI establece un patrón común, el Group Special Mobile GSM, para una futura red celular de ámbito europeo.
En 1982 el nuevo sistema de teletipo llamado telefax se introduce en Alemania, Suiza y Gran Bretaña. Tiene capacidad de procesamiento digital y velocidad de transmisión de 1200 bits. En 1983 es el año de los computadores personales, discos flexibles y dispositivos de almacenamiento de información. En 1984, por primera vez, imágenes de un cometa son transmitidas a la Tierra por un satélite. En 1985 se lanzan satélites para aplicaciones militares, aviones, misiles, etc. En 1986 la sonda Giotto se aproxima a 500 kilómetros del centro del cometa Halley y transmite datos físicos a la Tierra. En 1987 se empieza a utilizar el nuevo formato de audio digital DAT, donde la aportadora de sonido excede en velocidad de grabación. En 1987, tecnología del GSM es Time Domain Multiple Access, TDMA. En 1989, sistemas de radiofusión satelital digital en Alemania. Hay entonces TV de alta definición. Con el Voyager 2 se capturan datos de 4.4 billones de kilómetros más allá del planeta Neptuno. Se establece el primer sistema de comunicaciones RDSI en el área de Rotterdam. En 1990, la Comisión Europea Rocket Ariane localiza uno de los más grandes satélites de comunicación en el Eutelsat 2 F1 con un peso de 1.8 toneladas y 16 canales que pueden soportar 17.000 llamadas telefónicas o 16 canales de TV a color en el tráfico de datos. En 1991, Dockens 91-228 introduce los identificadores de llamada. En 1992 nace Internet comercialmente. En 1992 empieza a funcionar el GSM. En 1994, después de 25 años desde ARPANET, Estados Unidos privatiza el manejo de Internet. En 1996, Terry Weinert, de la idea del más grande proyecto en cuanto a redes a nivel mundial, el WWW, se desarrolla el software para transmitir voz telefónica y música de alta calidad a través de Internet. Es privatizada parcialmente Telefónica de España, lo que ha resultado de los mayores éxitos en la privatización de operadores públicos de telecomunicaciones. En 1998, sistemas de redes ópticas pueden transmitir 3.2 terabits por segundo, equivale a 90.000 volúmenes de una enciclopedia. Crean el chip DSL, suscriptor de línea digital, que puede bajar datos a 1.5 megabits por segundo, 30 veces más rápido que los módem análogos. En 1999 se declara en quiebra Iridium, el primer sistema de comunicaciones móviles de tercera generación que iba a implantarse en el mundo. En 2001 la compañía Docomo lanza comercialmente la telefonía UMTS o de tercera generación en Europa.